Buenas tardes, 4:57. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy bien, ya estamos aquí. Es increíble, ya estamos en la 7ª semana de clases. El tiempo se va rapidísimo, jóvenes. Espero que hayan disfrutado estos días feriados. El siguiente puente es hasta Muertos, o sea, tenemos mes y medio ahorita por delante, trabajando normalmente. Entonces, bueno, aquí ya tengo a 26 de ustedes. Vamos a esperar un momento más. Como les decía, mientras vamos a hacer un poquito de tiempo, el ciclo pasado fueron menos semanas de clases. Por lo tanto, ahorita voy a dar temas que me tuve que saltar el año pasado. Por el tiempo, definitivamente, ¿no? Tuvimos más de un mes menos de clases. Pero bueno, este año ya es normal en cuanto a tiempo de duración. Entonces, evidentemente los videos pues no me cubren todas las semanas. Entonces, he estado viendo ahorita, en estos días feriados, estuve viendo material de una plataforma que hay en internet que se llama Khan Academy, que tiene material muy bonito y que yo usaba también, pero por la pandemia pues lo usé muy poco el año pasado, pero este año sí pienso aprovechar material. Ahorita les voy a pasar algunos temas que hemos visto, pero lo vamos a ver desde otro enfoque. Recuerden que estos temas van a venir en el examen. Sigo admitiendo, ya tengo a 28 de ustedes. Debería de haber más, no sé por qué no han entrado los demás. Recuerden que me van haciendo los resúmenes de los videos. También quiero apuntes. La tarea número 3 va a ser, hoy estamos a 20, ¿verdad? Y la tarea número 3 la voy a poner para el viernes 1 de octubre. O sea, de este viernes que viene en 8. Evidentemente van a venir resúmenes de lo que estamos viendo y apuntes. Aquí les comparto la pantalla. Aquí está Khan Academy. Y tiene mucho material de física, de matemáticas, de otras materias. Está muy bonito este material. Pero evidentemente como no sigue el programa de la UNAM, pues nada más tomo algunas partes, ¿verdad? Entonces sigo admitiendo. ¿Sí están viendo esto de Khan Academy? Confírmenme, por favor. Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Y les digo aquí pueden buscar cualquier materia y les va a poner material de muchas materias. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es introducción a la física y vámonos a ver un pequeño video de los marcos de referencia, ¿no? O sistemas de referencia, como le llamamos nosotros. Ok, ya no voy a aceptar más y vamos a este video. Vamos a hacerlo. A ver, ahí va. ¿Se escucha o no se escucha? Confírmenme, por favor. No, ¿verdad? No, Ok, profe, no sé qué. ok, No, entonces, profe. espérenme, déjenme entonces. Ya ven que esta versión de Zoom, compartir sonido, no estoy compartiendo sonido. ¿Por qué pusieron esta opción, caramba? Entonces, vámonos para atrás. Y ahorita me dicen si escuchan. Lo que quiero hacer en este video es hablar sobre la noción del marco de referencia. Este es un video introductorio. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, ya se oye. Ya Ok, se oye. ahora sí, corre video.
En futuros videos veremos esto con mayor detalle, pero el marco de referencia realmente es la idea de un punto de vista, desde donde medir las cosas. Y verán que muchas de las cantidades que medimos en física, como la velocidad o el desplazamiento, podrían ser diferentes dependiendo del punto de vista o del marco de referencia desde donde estamos tomando las medidas. Y para poder tener una intuición de esto, he dibujado aquí 3 escenarios iguales para 3 marcos de referencia diferentes. En el primer marco de referencia, tomaremos el punto de vista del suelo. Haremos nuestras medidas tomando como referencia el suelo. Si somos un observador estacionario en el suelo, aquí estamos y somos los encargados de tomar las mediciones. Digamos que queremos medir la velocidad. Desde nuestro punto de vista, ya que estamos estacionarios en el suelo, ¿cómo luce la velocidad del suelo? Pues si estamos parados en el suelo, este va a aparecer estacionario. Nos va a parecer que no se mueve. Y para medir la velocidad, vamos a ver cuál es el desplazamiento en el tiempo, tanto del avión como del auto. Y podemos decir que este avión se mueve a la derecha a 250 metros por segundo. Y digamos que este auto se está moviendo bastante rápido para ser un auto. Y se mueve hacia la izquierda a 50 metros por segundo. Esto no es para nada extraño, podríamos salir a la calle y observar la velocidad a la que se mueven los autos. Y podríamos ver que ocurren cosas parecidas a las de este escenario. Pero ¿qué pasa si cambiamos nuestro marco de referencia, nuestro punto de vista? El punto de vista desde el que hacemos nuestras mediciones. Tomemos el punto de referencia del auto. Supongamos que ahora nos encontramos adentro de este auto. Quizá no lo vamos conduciendo porque vamos a hacer mediciones. Quizás este vehículo es autónomo. Aquí tenemos nuestros instrumentos de medición y podemos ver cuál es el desplazamiento del suelo o del avión durante, digamos, un segundo. Y en este caso, desde nuestro punto de vista, el auto está estacionario. Y desde nuestro punto de vista podremos medir la velocidad a la que se está moviendo el suelo. Podemos observar que los árboles se mueven hacia atrás. Así que desde nuestro punto de vista, el suelo da la impresión de moverse en esta dirección a 50 metros por segundo. Dará la impresión de que en este caso se está moviendo hacia la derecha. ¿Y ahora cuánto medirá el desplazamiento del avión? Bueno, no solo parecerá que se mueve a la derecha a 250 metros por segundo, pero en relación con nosotros, dará la impresión de que se mueve aún más rápido, porque nosotros estamos yendo hacia la izquierda, si lo vemos desde el punto de vista del suelo estacionario, a 50 metros por segundo. Así que para nosotros, desde el auto, nos va a parecer que el avión se mueve hacia la derecha a 250 más los 50 metros de nuestro desplazamiento hacia la derecha, con un total de 300 metros por segundo. ¿Y ahora qué pasará si nuestro marco de referencia es el del avión? Pausen el video y traten de pensar cuáles serán las velocidades del avión, el auto y el suelo, desde el punto de vista del avión. Hagamos esto juntos. Ahora nos encontramos adentro del avión. Nosotros no vamos manejando el avión, alguien más lo hace. Así que nosotros desde aquí tomamos nuestros instrumentos para medir el desplazamiento en el tiempo del auto y del suelo. Ya que estamos adentro del avión, este nos va a parecer estacionario. Lo que podría parecernos poco intuitivo, pero si alguna vez se han subido a un avión y han viajado sin turbulencia o a lo mejor con todas las ventanas cerradas y el avión no está despegando ni aterrizando, muchas veces si cerramos los ojos no nos damos cuenta de que nos estamos moviendo. Desde el punto de vista de nosotros viajando adentro del avión, nos va a parecer que el avión está estacionario. Sin embargo, el suelo va a parecer que se mueve muy rápidamente. Parece que se mueve hacia atrás a una velocidad de 250 metros por segundo, a 250 metros por segundo a la izquierda. Y el auto se va a mover hacia la izquierda aún más rápido. Se va a mover 50 metros por segundo más rápido que el suelo hacia la izquierda. Así que veremos que se mueve hacia la izquierda un total de 300 metros por segundo. Con esto podemos apreciar qué son los marcos de referencia. Es el punto de vista desde el cual tomamos nuestras mediciones. Y quizá a muchos de ustedes les parezca que debe haber un punto de referencia que sea el correcto.
para nuestro mundo cotidiano, quizá podríamos decir que este es el marco de referencia correcto. Y estos otros dos simplemente los imaginamos o son un error. Y esto nos parece así porque tomamos como marco de referencia este objeto enorme que es el planeta Tierra. Pero resulta que ninguno de estos marcos de referencia es más válido que los demás. Todos son marcos de referencia válidos. No quiere decir que sean equivalentes, ya que en cada uno obtuvimos mediciones diferentes. Pero desde el punto de vista de la física, todos son marcos de referencia válidos. Muy bien. Perfecto, entonces dejo de compartir. Chequen, aquí le llaman marcos de referencia, nosotros les llamamos sistemas de referencia, pero es otro punto de vista, ¿no? Y ahí se ve la utilidad de los marcos de referencia. Siempre tenemos que hablar con respecto a una posición en donde estamos. Y eso es importante y varía siempre la información dependiendo del marco de referencia que estemos utilizando. ¿Alguna duda aquí? Porque esto es como un repaso, pues, de lo que vimos. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre es bueno ver otro punto de vista y estos materiales de Khan Academy son muy bonitos, se van a dar cuenta. Y pues sí los quiero aprovechar. Hoy no va a haber videos, hoy va a ser en vivo la clase, 100%. Entonces vámonos de nuevo a Khan Academy. Y hay varias cosas muy interesantes, vamos a ver. Vectores y Lo escalares. que quiero hacer es hablar sobre la... Chequen que hablamos de vectores y de escalares muy así por arribita cuando hablamos de rapidez, cuando hablamos de velocidad, cuando hablamos de distancia y desplazamiento, ¿verdad? Aquí vamos a enfocarnos un poco más en esos conceptos que nos saltamos, que debieron de haber visto en secundaria, pero bueno, como estuvo la situación desde el año pasado, pues mejor, más vale un pequeño repaso, ¿verdad? Entonces, corre video. diferencia entre vectores y escalares. Vectores y escalares. Y podrían parecer ideas muy complicadas, pero veremos que en realidad son conceptos muy simples. Primero veremos las definiciones y después les daré varios ejemplos para que todo quede muy claro. Un vector es algo que tiene una magnitud o tamaño y además tiene dirección. En cambio, un escalar solo tiene magnitud o tamaño. Y si esto no les parece que tiene sentido, en un momento veremos un ejemplo que les ayudará a comprenderlo. Bueno, digamos que aquí está el suelo y encima del suelo tengo un ladrillo. Tomo este ladrillo y lo muevo hacia acá a la derecha. Y, bueno, tomo una regla y veo que moví el ladrillo de aquí a acá 5 metros. Mi pregunta para ustedes es si mi medida de 5 metros es un vector o un escalar. Si solo les dijera 5 metros, ustedes solo conocerían el tamaño del movimiento, la magnitud solamente. Entonces, estos 5 metros, así tal cual, es un escalar. Sería solamente una cantidad escalar. Cuando les doy el tamaño o la magnitud de algo, pero no les doy la dirección, entonces hablamos de escalares. En este caso, de la distancia. Así que sabemos que este ladrillo que levanté y moví se ha alejado una distancia de 5 metros. Si ustedes no pudieran ver este diagrama y solo supieran que se movió 5 metros, pues no sabrían si se movió a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Si queremos especificar la dirección, podríamos decir que este ladrillo se movió 5 metros a la derecha. Aquí hemos indicado la magnitud, 5 metros, y también hemos especificado la dirección, a la derecha. Lo que acabo de indicar aquí es una cantidad vectorial. Todo esto es un vector. Y cuando hablamos de una cantidad o magnitud o tamaño e indicamos la dirección, la versión vectorial de la distancia le vamos a llamar desplazamiento. La forma correcta de expresar esto es decir que el ladrillo se ha desplazado 5 metros a la derecha o se ha movido una distancia de 5 metros. La cantidad es escalar. Si no les digo la dirección del movimiento, va a ser escalar. El desplazamiento es una cantidad vectorial cuando les digo que se movió hacia la derecha.
Exploremos esto. Cuando hablamos de rapidez o velocidad, digamos que se recorrieron estos 5 metros y que el cambio en el tiempo, cuando moví este ladrillo, 5 metros, fue de 2 segundos. Quizá justo antes de mover el ladrillo, mi cronómetro marcaba 0 segundos. Y cuando terminé de mover el ladrillo marcó 2 segundos. Por lo que el cambio en el tiempo o la duración es de 2 segundos. Y bueno, por lo que sabemos, el tiempo solo viaja en una dirección. Y quizá podría decir que el tiempo es escalar. Solo hay una dirección en el tiempo, al menos mientras trabajamos con problemas básicos de física. ¿Cuál es la medida de qué tan rápido se movió el ladrillo? ¿Cuál es la rapidez? Bueno, comentamos que se movió 5 metros en 2 segundos. Y esto es igual a la parte escalar, 5 entre 2, y las unidades metros entre segundos. Si hago esta operación, 5 entre 2 es igual a 2.5, así que la rapidez es igual a 2.5 metros por segundo. Mi pregunta para ustedes es si esta es una cantidad escalar o vectorial. Nos dice qué tan rápido se movió, pero no nos dice hacia dónde se movió o en qué dirección, así que es una cantidad escalar. Ahora, cuando decimos 5 metros a la derecha por 2 segundos, va a ser igual a 2.5 metros sobre segundo a la derecha. Esto es un vector o un escalar. Aquí les estoy dando la dirección del movimiento, además de la magnitud de la rapidez. 2.5 metros por segundo la rapidez. Y aquí está la dirección, a la derecha. Por lo que esto es un vector. Así que aquí estamos hablando de la velocidad. Cuando hablamos de posición, hablamos del desplazamiento. Si no mencionamos la dirección, tendremos la versión escalar y estaremos hablando de la distancia. Si hablamos de qué tan rápido se mueve algo y damos la dirección hacia donde se dirige, tenemos la velocidad. Si no damos la dirección, entonces hablaremos de rapidez. Y espero que esto les haya ayudado a comprender estos conceptos y en los siguientes videos veremos ejemplos para responder preguntas básicas sobre qué tan rápido va algo, o qué tan lejos viajará o cuánto tiempo le llevará llegar a cierto lugar. Muy bien. Creo que esto es más ilustrativo, ¿verdad? Entonces vamos a irnos aquí a la parte de física. Introducción a vectores y escalares, marcos de referencia. Les digo, aquí hay mucho material para ver con mayor profundidad. ¿Qué es desplazamiento? Esto también ya lo vimos con los videos estos de Galileo, pero francamente están muy sencillos, ¿no? Entonces, vamos a ver algo más ilustrativo. ¿Qué significa la posición? Bueno, vamos a leer, dice. En física nos encanta describir de forma precisa el movimiento de un objeto. Los físicos nos encanta eso, ¿no? Describir cómo se mueve un objeto, porque eso nos da mucha información. En serio, los primeros capítulos de prácticamente cualquier libro de texto de física están dedicados a enseñarle a la gente cómo describir de forma precisa el movimiento, pues es muy importante para todo lo demás que hacemos en física. A final de cuentas, ¿qué es el movimiento? Es un cambio de posición, ¿verdad? Pero para describir el movimiento de un objeto, primero tenemos que describir su posición. ¿En dónde está en cualquier momento en particular? O sea, para describir el movimiento, tenemos que decir dónde se encuentra el cuerpo que estamos observando en cierto momento. De manera más precisa, necesitamos especificar su posición en relación a un marco de referencia conveniente. Recuerden lo que hizo Kepler. El marco de referencia, pues era la Tierra y veía cómo se movían los planetas, el Sol, la Luna, las estrellas, en relación con la Tierra. A menudo, la Tierra se usa como un marco de referencia conveniente. A menudo, la Tierra se usa como un marco de referencia y usualmente describimos la posición de un objeto en relación a objetos estacionarios en ese marco de referencia. Por ejemplo, la posición de una profesora
podría describirse en términos de dónde está en relación al pizarrón cercano. Vámonos a la figura 1 a ver. ¿Dónde está la figura 1? Ahí está. Ahí está la profesora y ahí está el pizarrón. Evidentemente se está moviendo, ¿verdad? Primero estaba a la izquierda y acabó a la derecha. Ahorita vamos a ver qué más dice aquí. Dice... ay, ya me pasé. Ya me pasé, aquí está. Dice... si un objeto se mueve en relación a un marco de referencia, por ejemplo, si una profesora se mueve a la derecha con respecto al pizarrón o un pasajero se mueve hacia la parte trasera de un avión, entonces la posición del objeto cambia. A este cambio en la posición se le conoce como desplazamiento. La palabra desplazamiento implica que un objeto se movió o se desplazó. El desplazamiento se define como el cambio en la posición de un objeto. Lo dije hace ratito. Se puede definir de manera matemática con la siguiente ecuación. Desplazamiento es igual a cambio de posición. Ese triangulito se llama delta. Es una letra griega y en física significa cambio. Entonces sería cambio en X, cambio de la posición X, que es igual a la posición final menos la posición inicial. La posición final se pone XF menos X0, que es la posición inicial. Dice XF se refiere al valor de la posición final, X0 se refiere al valor de la posición inicial. Delta X es el símbolo que se usa para representar el desplazamiento, o sea, el cambio de posición. ¿Qué significa el símbolo del triángulo? Aquí puedo tocar y aquí me dice la respuesta. Dice, el símbolo del triángulo delta es la letra griega mayúscula delta. Se usa en física para representar el cambio en una variable. Cuando se coloca antes de una variable y, se refiere a la diferencia entre el valor final, YF, y el valor inicial, Y0, de esa variable. Por lo tanto, el cambio en Y, delta Y, es la resta de la Y final menos la Y inicial. Tengo que advertirte que mucha gente de forma equivocada le resta el valor final al valor inicial, o sea, lo hace al revés. Cuando quiere encontrar la diferencia, lo que daría menos delta y. Recuerden que si hago la resta al revés, me sale el número negativo, ¿verdad? Por ejemplo, algo sencillo, 5 menos 3 es 2, pero 3 menos 5 es menos 2. O sea, cambia el signo. Y luego que dice, lo que daría menos delta y. Y probablemente esto sea porque en un problema a menudo primero se da el valor inicial, de modo que la gente lo pone al principio de la ecuación de manera natural. Tienes que asegurarte de que el valor final le restas el valor inicial y no al revés. También debes saber que algunas personas usan el subíndice 0 para referirse al valor inicial. Por ejemplo, X0. Otras usan la letra I, por ejemplo, XI, o el número 1, por ejemplo, X1, pero todas son solo maneras diferentes de referirse a la misma cosa. Entonces, dependiendo del texto que ustedes vean, la posición inicial o el valor inicial, muchos libros lo ponen con el 0, otros lo ponen con la I de inicial, o muchos le ponen 1 como la primera posición. Pero eso ya es cuestión de notación, de forma de escribir de cada fuente de información. El desplazamiento es un vector, eso ya lo vimos hace ratito. Esto significa que tiene tanto una dirección como una magnitud y se representa de manera visual como una flecha que apunta de la posición inicial a la posición final. Por ejemplo, considera a la profesora que camina en relación al pizarrón en la figura 1.
Aquí está la figura 1. Y dense cuenta, primero estaba a la izquierda y luego apareció a la derecha. Ponemos nuestros ejes coordenados, nuestro marco de referencia, nuestro sistema de referencia y chequen, a ver si puedo aumentar el tamaño, sí. La X0 está a 1.5 metros. ¿De dónde? Pues del cruce de los ejes. Ahí estaría el 0. Luego se mueve la maestra y termina en 3.5 metros. ¿Qué significa? Que hubo un cambio de posición. Empezó en 1.5 y acabó en 3.5. Entonces, ¿cuál fue el cambio? Pues hay que restar la posición final, que es 3.5, menos la posición inicial, que es 1.5, y entonces se movió 2 metros. ¿Hacia dónde se movió? Hacia la derecha. Entonces el desplazamiento, que es un vector, es 2 metros a la derecha. Dice figura 1. Una profesora camina a la izquierda y a la derecha mientras da clases. El desplazamiento de más 2 metros de la profesora relativo al pizarrón está representado por una flecha que apunta a la derecha. Ahí está la flecha. La posición inicial de la profesora es X0, 1.5 metros, y su posición final es XF, que es 3.5 metros. Entonces su desplazamiento se puede encontrar como sigue. Delta X, que es el cambio de posición, es la X final menos la X inicial, que es 3.5 metros menos 1.5 metros, que esto da 2 metros positivos. En este sistema de coordenadas, el movimiento hacia la derecha es positivo, por eso es importante poner el más, mientras que el movimiento hacia la izquierda es negativo. Ese más me está diciendo que se movió hacia la derecha. Ahora considera al pasajero que camina en relación al avión en la figura 2. Aquí la imagen es un pasajero. Se encuentra dentro de un avión. Inicialmente se encontraba a 2 metros de nuestro marco de referencia, que está abajo del avión, y luego terminó en 6 metros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice. Un pasajero se mueve de su asiento. Estaba en el asiento inicialmente. Se mueve de su asiento hacia la parte trasera del avión. El desplazamiento de menos 4.0 metros del pasajero en relación al avión se representa con una flecha dirigida hacia la parte trasera del avión. Chequen, la posición final es 2. La inicial es 6. La resta de 2 menos 6 es menos 4. Eso me está indicando simplemente que el pasajero se movió hacia la izquierda. Dice, la posición inicial del pasajero es X0, que es 6 metros, y su posición final es XF, 2 metros. Recuerden que el origen es donde se cruzan ambos ejes, ¿verdad? Entonces, a ver si puedo dibujar. Déjenme ver. Creo que sí voy a poder dibujar. A ver, ¿dónde está mi origen? Aquí estoy poniendo un puntito. Aquí está mi 0. Entonces, yo estoy hablando con respecto a este origen. Chequen, en este caso, el pasajero estaba sentado en su asiento a 6 metros y terminó parado a 2 metros. Entonces, chequen que delta X está aquí en la imagen. Es igual a la posición final, que es 2 metros, menos la posición inicial, 6 metros. Recuerden que estas son posiciones con respecto a mi origen, con respecto al 0 que yo puse a mis ejes coordenados. Y eso me da menos 4 metros. El menos me dice que el movimiento fue para la izquierda. Ya me está indicando Zoom que nos quedan 10 minutos.
Muy bien. Entonces vamos a borrar lo que acabo de dibujar. Y vámonos para abajo. Seguimos. La posición final del pasajero es 6 metros y su posición final es 2 metros, por lo que su desplazamiento se puede encontrar como sigue: delta X, posición final menos posición inicial, 2 menos 6 igual a menos 4 metros. Su desplazamiento es negativo, porque su movimiento es hacia la parte trasera del avión o en la dirección negativa del eje X en nuestro sistema de coordenadas. O sea, se mueve a la izquierda. No lo pone, pero se mueve a la izquierda. En el movimiento en una dimensión, la dirección se puede especificar con un signo positivo o negativo. Cuando comiences un problema, debes seleccionar cuál dirección es positiva. Por lo general será hacia la derecha o hacia arriba. Pero eres libre de elegir cualquier dirección como positiva. Bueno, aquí en física, en este curso, positivo va a ser hacia la derecha o hacia arriba. Y negativo hacia la izquierda o hacia abajo, para no confundir. ¿Qué significan la distancia y la distancia recorrida? Debemos ser cuidadosos al usar la palabra distancia, ya que hay dos maneras de usar el término en física. Podemos hablar acerca de la distancia entre dos puntos, o podemos hablar de la distancia recorrida por un objeto. Recuerden, ya vimos qué es distancia o distancia recorrida. Ya lo vimos en otras clases. Pero también la distancia simplemente es la magnitud, el tamaño que hay entre dos puntos, también podría ser, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿dónde voy? La distancia se define como la magnitud o el tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. Observa que la distancia entre dos posiciones no es la misma que la distancia recorrida entre ellas. La distancia recorrida es la longitud total del camino recorrido entre dos posiciones. ¿Se acuerdan, verdad? Que podría ser curvo, podría ser recto. No es un vector porque no tiene dirección y por lo tanto no tiene signo negativo. Por ejemplo, la distancia que camina la profesora es de 2 metros. La distancia que camina el pasajero es de 4 metros. Aquí no decimos la dirección. Es importante darse cuenta que la distancia recorrida no tiene que ser igual a la magnitud del desplazamiento, es decir, la distancia entre dos puntos. De manera específica, si un objeto cambia de dirección en su trayecto, la distancia total recorrida será mayor que la magnitud de desplazamiento entre esos dos puntos. Ve los ejemplos resueltos a continuación. ¿Se acuerdan, no? Que la distancia y el desplazamiento eran diferentes a menos que la ruta fuera en línea recta, ¿no? Y en ese caso serían iguales. Pero por lo general, la distancia siempre es mayor que el desplazamiento. Eso ya lo vimos. ¿Qué es confuso acerca del desplazamiento? A menudo la gente olvida que la distancia recorrida puede ser mayor que la magnitud de desplazamiento. Por magnitud nos referimos al tamaño del desplazamiento sin importar su dirección. Es decir, solo un número con una unidad. Por ejemplo, la profesora podría ir y venir muchas veces y tal vez caminar una distancia de 150 metros durante una clase. Hay maestros que caminan mucho, ¿verdad? Durante la clase. Pero acabar solo 2 metros a la derecha de su punto de partida. En este caso, su desplazamiento sería de más 2 metros. La magnitud de su desplazamiento sería 2 metros, pero su distancia recorrida sería de 150 metros. Recuerden que la distancia puede ser muchísimo mayor que el desplazamiento. En la cinemática casi siempre lidiamos con el desplazamiento
y la magnitud de desplazamiento, casi nunca con la distancia recorrida. La cinemática es la parte de la física que se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento. La estática es la parte de la física que se encarga de estudiar los cuerpos en reposo. Una manera de pensar acerca de esto es suponer que haces una marca en donde comienza el movimiento y otra donde termina. El desplazamiento es simplemente la diferencia en la posición de las dos marcas y es independiente del camino tomado al viajar entre las dos marcas. Sin embargo, la distancia recorrida es la longitud total del camino tomado entre las dos marcas. Acuérdense, eso ya lo vimos en una clase anterior. Muchas veces las personas olvidan incluir un signo negativo, si es necesario, en su respuesta para el desplazamiento. Esto a veces sucede si de forma accidental a la posición final le restan la posición inicial en vez de restarle la posición inicial a la posición final. O sea, si nos equivocamos en la resta, si lo hacemos al revés. ¿Cómo se ven algunos ejemplos que involucran el desplazamiento? Ejemplo 1. El desplazamiento de 4 objetos en movimiento. 4 objetos se mueven de acuerdo a las trayectorias que se muestran en el siguiente diagrama. Supón que las unidades de la escala horizontal están dadas en metros. ¿Cuál es el desplazamiento de cada objeto? A ver, voy a aumentar el tamaño. Ahí está. El objeto A tuvo una posición inicial de 0. Chequen la flecha verde de arriba. No sé de qué color la vean ustedes. Luego varían los colores. Yo la veo verde. La flecha donde está A. El objeto A tuvo una posición inicial de 0 metros y una posición final de 7 metros. Chequen, se movió 7 metros a la derecha. El desplazamiento del objeto A se puede mostrar con esta ecuación. Cambio de la posición en A es 7 metros menos 0 metros, pues es más 7 metros. Ese más me está diciendo que se movió a la derecha. El objeto B, aquí tengo la flecha azul, tuvo una posición inicial de 12 metros. Chequen ahí la recta. El cuerpo B está en 12 metros inicialmente y una posición final de 7 metros. El desplazamiento del objeto B se puede mostrar con esta ecuación. Aquí nos va a salir un número negativo, ¿verdad? La posición final es 7 y la posición inicial es 12. Entonces, la posición final fue 7, y la inicial 12. Entonces la resta sería 7 menos 12, que nos daría menos 5. Entonces vamos a ver. Ahí está. La posición del cambio de posición del cuerpo B es 7 metros, que es la final, menos 12 metros, que es la inicial, y eso me da menos 5, que en este caso me dice que se movió 5 metros hacia la izquierda. Ese menos me lo indica. El objeto C, vamos a ver. Ahí está el objeto C, la flecha roja. Dice, tuvo una posición inicial de 2 metros y una posición final de 10 metros. El desplazamiento del objeto C se puede mostrar con la ecuación. Cambio de la posición C, 10 metros menos 8 metros menos 2 metros es igual a más 8 metros. ¿Qué significa? Que se movió 8 metros hacia la derecha. Ahí está la flecha roja. Y la flecha naranja, yo la veo naranja, la última, que es la de el movimiento del cuerpo D de dedo. El objeto D tuvo una posición inicial de 9 metros y una posición final de 5 metros. O sea, hay que hacer una resta 5 menos 9, ¿verdad? Y me va a dar menos 4. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo